Nadie habla del levita que barría, limpiaba la iglesia. Solamente hablamos de los levitas que ministraban, cantaban y tocaban. Entonces el Antiguo Testamento, cuando se manifiesta Jesús, sale algo diferente. Le menciona de una anciana que dice la Biblia que hacía 80 años que había violado. ¿Qué ella hacía en el templo? Servía en el templo. ¿Y cuál era el servicio en el templo? Podría hacer eso, limpiar, trapear, organizar algunas cosas. Entonces nos centramos mucho en la parte alta del ministerio y tiramos por el suelo la parte baja del ministerio levítico. Por eso es que cuando usted me habla de levita, tienen que tener cuidado, porque no venga a decirme que usted es levita porque usted canta. Lo repito. Si usted me dice que usted es levita, tenga cuidado. No me venga a decir que usted simplemente es levita porque canta. O es levita porque toca. Digamos que usted es levita porque llegó un día que encontró a Marina cogiendo lucha con la iglesia, aquí, y usted fue, le buscó el agua y se sentó con ella y a cargarle la cubeta para que ella limpie tranquila y a protegerle la silla de un lado a otro. Yo no he visto gente que eso muy poco. Yo he visto muy poco en eso aquí, muy poco. Entonces, por eso aterrizamos de nuevo, seguimos. Entonces, se da el juidero, se da el corre-corre. Y con el corre-corre va para Felipe a Samaria y este grupo de hermanos va a parar a Antioquía. Pero si usted ve lo poderoso de la escritura, dice: habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban. O sea, cuando mataron a Esteban se armó el corredero, porque ellos vieron que la persecución, incluso si usted se da cuenta, cuando Pedro y Juan están presos, la iglesia lo que se encierra a orar en la que llega a la pasada de año. Se encierra ya a orar por Pedro, para que Dios liberte a Pedro, para que no le hagan daño a Pedro. ¿Verdad que sí? Pero cuando se dé el día de la muerte de Esteban, ¿qué sucede? No, espérense, ya empezó la matanza. Tenemos que ir. Y se arma el corrector. Entonces dice que solamente le enseñaban por el camino a los judíos. Pero cuando iban pasando por Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablaban a nadie sino a los judíos. Hay ciudades de esas que permanecen así hasta hoy. Esa era la isla de Chipre, hoy es República de Chipre. Lo bueno que usted estudie bien la geografía bíblica y la geografía actual. Porque hay muchas ciudades de esas que permanecen intactas hasta hoy. Malta hoy es República de Malta, Chipre hoy es República de Chipre. Lo que es Fenicia, que es de la zona donde la vaca, esa zona me parece que era por Tiro y Sidón, esa zona hoy es la zona que Israel está bombardeando, que viene siendo la zona de Líbano, que eran ciudades que estaban ahí mismo. Hoy Israel tiene pleito con ellos, está peleando con ellos. Y dice, solo hablaban a los judíos, pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Según la historia, esos eran judíos que estaban muy influenciados. Se conocían como helenistas. La frase helenista usted la va a escuchar mucho. Los helenistas nacen de... O sea, el primer nombre que se le da a los griegos es de helenista. Su primer nombre, porque según ellos hay una mitología de que ellos fueron fundados por un personaje de su mitología, todo mitológico, porque nunca hubo evidencia de eso, conocido como Helen. Y por el Helen, al principio se le llamó helenista y luego griego. Entonces se le conoce a estos judíos como helenistas porque estaban muy influenciados con el idioma y la cultura griega. Entonces, oiga lo que hace Dios. Dentro de ese grupo es como si estuviéramos en este país hoy y por poner, no como discriminación, el idioma que más usted puede mencionar y escuchar después del español es el creol. Y hay un grupo que creyó, sabe hablar creol, y por donde van cruzando, el primer país que se van corriendo es Haití. Y el idioma que los discípulos de cabecera que van corriendo solamente le hablan a los judíos, pero ellos se van un poquito más allá. Dios siempre va a tener a alguien ahí preparado para que si yo no quiero hacer una cosa, esa persona lo haga. Lo que yo no haga lo hace Pablo. Pablo tiene un don tremendo.
Si Pablo había estado en ese grupo, usted puede estar seguro que todo el mundo vivió su vida a Dios. Eso es un don que Dios le da a cada quien, hermanos. A cada quien. Y si Dios le dio un don a usted para que lo use aquí, no lo guarde. El talento que usted tiene, no lo entierre. No lo guarde. Es para que lo use aquí en el Evangelio. Ese grupo salió y como lo que se habló era griego, yo hablo griego, vamos a predicar en griego. Vamos a enseñar en griego. Y vamos a hablar del Espíritu en griego. Que fue lo que ellos hicieron. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. ¿Cuál es la evidencia del avivamiento? Nosotros hablamos mucho, y no hablan mucho del avivamiento en la calle Sosa, en California. Y no hablan mucho del avivamiento. ¿Qué fue lo que surgió de la calle Sosa? ¿Qué fue lo que salió de la calle Sosa? El primer avivamiento que debe mostrarse cuando usted habla de avivamiento en la iglesia es que la gente acepte a Cristo, es que la gente se impactada por Cristo, que el Espíritu Santo impacte a la gente. Ya usted fue impactado. ¿Cómo te vas a avisarme que hay avivamiento? Porque yo vengo y me pare aquí y lo pongo a brincar y a correr. No, ya usted fue impactado hace rato. Ahora que lo que usted tiene dentro. Ya yo tengo por qué correr. Ya usted fue lleno, yo fui lleno. Entonces vamos a usar eso para los de afuera, para provocar una vivienda de afuera. Cuando a través de usted el Espíritu Santo empieza a chocar a la gente y a confundar a la gente, ese es el verdadero avivamiento de la iglesia. Entonces muchas veces, yo en realidad, a mí me dicen muchas veces desfasado, me dicen que no soy espiritual. Entonces yo le pregunto a algunos, ¿qué es ser espiritual? Yo creo que ser espiritual es después que usted hace todo, usted fue lleno del poder de Cristo, usted fue forrado con el Espíritu Santo, y ese Espíritu Santo a usted le ayuda a no pecar. No es que usted no quiera pecar, porque el pecado está a la puerta suya y mía. Pero usted tiene un Espíritu Santo que está en usted, que lo aconseja, que lo reprende, que lo enseña, que lo guía, y sobre todas las cosas lo abraza. Nosotros somos pecadores caminando sobre esta tierra, pecadores que aceptamos aquí y no estamos dispuestos a cometer los pecados que cometíamos antes. Y lo enfrentamos nosotros mismos para no caer en lo que éramos antes. Pero no es que no tenemos que hacer de pecar, hermano. Nosotros tenemos que centrar con esto. Cuando ustedes lo llamaron, ustedes nos dijeron que le iban a poner corona y alas. Lo único que Dios me prometió a mí era que Él iba a estar conmigo. ¿Para qué iba a estar conmigo? Para guardarme de todo aquello que me dañaba. Para que no me dañe. Ahora, la oración de Jabez. Si usted analiza la historia, por una palabra de su mamá, Jabez nació dañado. Pero ¿y qué hace ella? Con la oración de fe y fervor que hace. Señor, dame bendición. Señor, te tomándote conmigo. Pero sobre todas las cosas, que yo no me dañe. Entonces, lo de usted y yo está ahí, es para usted manifestarlo en otro. El verdadero avivamiento es ese, que la gente se convierte. Versículo 22. Creo que bandera. La bandera. Que lea que tiene nombre. Se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. El 11, verso 22. Ahora sí cómo está.
y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor, porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Amén. Gloria Verso por verso. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Hasta Antioquía. Desde nosotros, yo mismo, a través del tiempo que Dios me ha permitido estar en este evangelio, yo siempre tuve a Saulo como la cuna del conocimiento en la iglesia apostólica. Y si analizamos sus escritos, sus predicaciones, su historia, lo podemos ver así, ¿verdad? Pero si usted busca la historia de Bernabé, es riquísima, hermano. Si usted lee el libro de Gálatas, capítulo 1, versos 14, alguien me lo busque, por favor. Gálatas, capítulo 1, versos 14 hasta el 16 y 17, por ahí. ¿Lo tiene? Amén. Gálatas capítulo 1, verso 14. Dice, Lee el 16. 16. Dice, revelar a sus hijos en mí, para que yo le predice entre los gentiles, lo consulte enseguida con carne ni sangre, ni subí a Jerusalén en los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasado 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. ¿Usted entendió? Vamos a centrarnos en el 17. Ni subí a Jerusalén a lo que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Si usted lee esa parte, usted se da cuenta que usted lee el versículo, ¿verdad? Pero es bueno leer el versículo siguiente. Porque yo he escuchado gente decir que cuando Pablo se convirtió, él simplemente salió y arrancó y no consultó con nadie ni habló con nadie. Eso no es lo que Pablo quiere dejar dicho aquí. Pablo, donde él estaba en Damasco, estaba con una comunidad de fe, donde ya se congregaba el varón que fue enviado allá a buscarlo cuando él quedó ciego. Dios mandó para llamar a Ananías allá a buscarlo, cuando él estaba ciego, para que se lo llevara. Y ese mismo grupo estaba instruyendo a Pablo. Que mucha gente, no, que yo no tengo que ser guiado por nadie tiene que mandarme, nadie tiene que enseñarme. Señores, a lo mejor hay cosas que nadie tiene que enseñarse, y es verdad. Hay cosas que solamente se adquieren a través del derramamiento del Espíritu Santo sobre usted. Porque hay algunas cosas que están en usted que yo no quepo ahí. El único que cabe es Dios en usted. Pero en lo concerniente a lo que se ve de la Escritura, usted tiene que dejarse fluir. Muchos agarran el texto de arriba de que él no fue a ninguna parte, que no sé. Dice la Biblia que 3 años después él tuvo que presentarse a Jerusalén. Ir allá para que los apóstoles lo confirmaran de lo que él era. Para que los apóstoles lo confirmaran en lo que él era.
No era que él iba a salir huyendo a los que fueron de los apóstoles. Mira, conozco un señor que le llaman Pablo, que Dios lo está usando poderosamente. Vamos a darle la estatua para que venga aquí y predique. Señor, eso no es así. Tampoco Pablo sabía promocionarse. No, Pablo se mantuvo tranquilo ahí. Y no dice la historia, no dice, en el texto que leímos, no dice que él andaba solo tampoco. Si no lo dice, yo asumo que alguien andaba con él. Entonces, si la Biblia dice aquí que Bernabé fue que salió de ahí a buscar donde estaba, recuerden que según alguna historia, que a lo mejor usted la ha leído, usted se va a dar cuenta que en la casa, en el aposento alto donde se reunían, se dice que era, la señora se dice que era familia de Bernabé. Muchos dicen hermanos, otros dicen que prima, pero dicen que eran familia ellos. La casa del aposento alto, que era de la mamá del llamado Juan Marcos, que fue lo que causó la división después de Pablo y Bernabé. Y eso también trae muchísima enseñanza en cuanto a eso. 23. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Cuando él llega, él encuentra una iglesia ya que fue formada, un lugar. Si usted lee la Biblia completa, desde Hechos, que comienza la expansión, hasta las cartas paulinas, usted se va a dar cuenta que es la única iglesia como casa, lugar de reunión, menciona la Biblia. Porque cuando usted lee la iglesia de los Corintios, la iglesia Gálatas, la iglesia de los Efesios, no está hablando de una iglesia, está hablando de muchos hermanos que se congregaban en una región en diferentes lugares. Por ejemplo, República Dominicana cabe dentro de Galacia como 4 o 5 veces. Eso es grandísimo. Incluso Galacia hoy en día, Galacia casi la mitad de Turquía. Recuerden que todo era Asia Menor y ahí la zona que era Asia Menor entera la ocupa Turquía. Y es donde está Turquía. Y Galacia era una región demasiado grande. Yo le explicaba en un estudio pasado que fue una región, que fueron una gente que salieron de su nación y fueron a para ahí y poblando eso y empezaron a abarcar tierra por ahí. Y en honor a ellos se le llama Gálatas. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y gran multitud fue agregada al Señor. ¿Quién era varón lleno de fe? Bernabé. Si usted se encuentra, cuando se menciona Bernabé por primera vez, no es su nombre original, ese nombre se lo ponen los apóstoles, pues su nombre era José. Se dice que su nombre significaba hijo de consolación. Le ponen Bernabé, que significa hijo de consolación. Más adelante usted se va a encontrar que ya no es José, sino es Bernabé. Vamos a centrarnos un poquito donde dice la mano del Señor estaba con ellos. La mano del Señor estaba con ellos. Cuando usted encuentra la mano del Señor, debe encontrar muchísimos textos. Alguien busque las damas, todas. Una dama busque Éxodo 9:3. Otra dama busque Isaías 59:1. Otra dama busque Lucas 1:66. Vamos buscando así mismo. Cuando tengan el primero me avisan. Éxodo 9:3, Isaías 59:1, Lucas 1:66. ¿Tiene 9:3? Éxodo 9:3. He aquí, la mano de Jehová estaba sobre
3, ¿no? El 3. He aquí la mano de Jehová estaba sobre él, sobre tu ganado que está en el campo, caballo, asno, camello, vacas y ovejas, con plagas graves. Amén. Aquí Dios está hablando con el pueblo que Él escogió en este mes. Y cuando habla de que la mano de Dios estaba con ellos poderosísimamente, aquí está hablando del otro pueblo que Dios adoptó, que es el pueblo gentil. Entonces, la mano de Dios iba a estar con aquel pueblo de manera física y la mano de Dios va a estar con este pueblo de manera espiritual. Y si usted se somete a lo que la mano de Dios quiere hacer con usted de manera espiritual, se cumple el texto donde Cristo dice que las demás cosas serán. Porque a través de ahí usted va a procurar el reino de Dios y su justicia. Y a las demás cosas van a ser añadidas. Y cuando hablo de la mano de Dios, con Israel siempre hemos dicho que fue algo físico y literal, y Dios lo hacía. Esta vez con nosotros es algo espiritual, que siendo obedientes, entonces podemos recibir también lo físico. Amén. O sea, para nosotros, cuando yo veo gente decir que la ley era difícil, yo me sorprendo, gente de conocimiento, pero porque yo siempre he dicho que la gracia es más difícil que la ley. Y si alguien cree lo contrario, que cree un debate que no se hable, para que me lo explique. Para mí la gracia es más difícil que la ley, porque la ley que hablaba en más del 90% de cosas físicas, y la gracia, y cosas físicas para no darte larga, para resolver ahí mismo, y la gracia te habla de cosas espirituales que tú no ves, y posiblemente Dios lo que hace es que te da soga para jalarte luego, cuando te jala difícil. Como está haciendo con toda la humanidad, así será hasta el día del fin. El día del juicio será así mismo. Todo aquel que se cree grande hoy, humilla hoy, tiene de todo, pisotea que no tiene nada, que es pequeño. Entonces, aquel día Dios lo está dejando, aquel día entonces Dios lo jalará como el pez que se cree grande y es jalado por una buena cuenta. Su nombre. Entonces, aquel pueblo, lo de él era físico, lo de este pueblo adoptivo, que Dios adoptó como hijo, es espiritual. Y se lo va a repetir muchas veces. La ley, por ser física, te daba la oportunidad de tú corregir algunas cosas. Antes de, aquí no. Por eso es que aquí tenemos que mantenernos caminando derecho. Porque si dobló para un lado y Dios su metía de pata, no hay sacerdote porque llevar un cabrito en un noveno. Y si te engrandeciste en pecado, lamentablemente lo siento por ti. Entonces, la ley, uno de los puntos principales que decía, guarda el cerdo siempre, era ojo por ojo, diente por diente. Buena ley. Y yo se lo voy a decir a usted siempre, buena ley. Tremenda ley. Porque si a usted le dan una galleta, usted lo que quiere matar que le dio la galleta. Y Dios lo que te dice en la ley es darle una galleta también, pues eso fue lo que te hizo. Hoy, los una galleta sacan una pistola y le quieren entrar a tiro. Pero ¿cuál era mejor, la ley o la gracia? La ley es más fácil vivir que la gracia. Ahora, en la gracia tú vives más en paz que en la ley. Porque Cristo te dijo que si alguien te da una bofetada en la derecha, vuelve también a la izquierda. Si Él quiere que te dé, vete. Su nombre, Isaías 59. Jesús, he aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Amén. Amén. He aquí que no se ha cortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha grabado su oído para oír. Usted ve cómo aquí entonces entra en los dos ámbitos, físico y espiritual, porque ya el plan de Dios está formado desde ahí, para que usted vaya comportándose como gente que va a vivir montado o caminando sobre cosas que Dios le prometió que usted no le está viendo. Y la mano de Dios no se ha cortado ni se va a cortar tampoco. Entonces, cuando usted haga el trabajo que tiene que hacer en el Evangelio y sea obediente,
la mano de Dios siempre va a caminar con usted y va a caminar conmigo. Y no es que Dios le está diciendo a usted que sea un referente de obediencia. Si usted no puede ser un referente de obediencia, no entorpezca el que lo quiere ser también. Amén. Recuerde que la misma Biblia dice que si tuviera fe como un granito de mostaza, le diría que monte. Eso te está diciendo que si el grano de mostaza es pequeñito y tú tienes fe de ese tamaño, con eso tu fe puede funcionar. Pero no está diciendo que el límite es un granito de mostaza. No está diciendo eso, porque Cristo en una ocasión le dijo a los mismos discípulos: y yo hallaré fe cuando venga a la tierra. Yo en una ocasión le pidieron una señal y él le dijo: miren, ¿ustedes quieren enseñar? Pues déjame decirle algo, que si en los tiempos de los profetas antes que ustedes hubieran acontecido lo que acontece hoy ellos no hubieran acontecido. ¿Qué le está diciendo con eso? Que nosotros estamos dentro de una comunidad que vivimos caminando sobre lo que no se ve, y eso hace que mucha gente se desespere. ¿Por qué? Porque no han sido llenos del Espíritu Santo. ¿Su nombre? Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. ¿Por qué lo va a buscar? La Biblia no narra el por qué, pero es posible que volvió a hablar de él o lo enviaron a buscarlo. Porque ustedes saben que hemos visto un señor que perseguía, mataba, y no todo el mundo quería estar al lado de él. Pero ya después de ese tiempo, el Señor había dado testimonio, la iglesia hablaba de él, y ya había que reunirlo junto con los que están aquí. Entonces, yo creo que tenemos que provocar muchas cosas para que Dios hable bien de nosotros y para que la gente hable bien de nosotros. Y déjeme decirle que muchas veces la gente va a hablar bien de usted y Dios lo está usando para hablar bien de usted. Y no necesariamente tiene que ser cristiano. Yo he visto gente que no pintan nada de cristiano. Y mucha gente me ha dicho: varón, tú eres cristiano. ¿Qué es eso? ¿Es para que tú te enorgullezcas? No, es para que tú te acerques más a Dios. ¿Es para que tú te crees cristiano? No, es para que tú busques más la presencia de Dios. Porque aquí grandes no somos ninguno, super cristianos no somos ninguno. Entonces, si él va y lo busca, era porque ya era necesario que estén juntos. Y se congregaron allí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. O sea, de ahí sale un nombre. Es un nombre que si usted lo analiza hoy, ha creado muchísimos problemas. Porque hay grupos de eso que para ellos el sacrificio de Cristo no fue suficiente. Y es necesario irse de rodillas de aquel güey. Amén, discúlpeme que es católico. Pero el sacrificio de Cristo fue suficiente para usted entrar a la presencia de Dios. Con el sacrificio de Cristo, el velo, donde usted no podía ver, de ahí para allá se rasgó en dos, y ya quedó todo descubierto para que usted tenga acceso a la gracia de Dios. Con el sacrificio de Cristo me dijo que no es necesario yo hacer penitencia para buscar a Dios. Pero la palabra cristiano la han puesto tan abierta, la han generalizado tanto, que hoy lamentablemente usted tiene que decir: yo soy cristiano evangélico. Porque cuando te dicen, yo he dicho en un sitio, no, yo no puedo participar en eso porque daña mi creencia de fe. ¿Y por qué? Porque yo soy evangélico. No, pero yo también soy cristiano, me dicen. No, pero el problema es que tú eres cristiano y no evangélico. Yo soy cristiano evangélico. Porque de la área que tú eres cristiano te permiten hacer eso, a mí no. Y no es que me lo permiten, es que mi integridad de fe, el Dios, como yo he conocido al Dios mío, no me permite hacer lo que tú haces. Entonces, cuando alguien le dice cristiano, te tiene que preguntar de dónde te convierte. Lamentablemente. Porque tenemos casi un amigo mío que hizo un testimonio de donde trabajaba, que había un servidor de una iglesia universal. Él era servidor de la iglesia y
de vez en cuando habían actividades. Supuestamente su líder lo mandaba a él a participar, supuestamente su líder lo mandaba a él a participar y administrar. Pero en otra conversación lo escucho diciendo que tenía una tipa por ahí que se van a ver. Y el amigo me dice, pana, pero y el espíritu que tú ministras cómo, porque me dice la Biblia que yo conozco es santo. Y el que tú ministras es mundano, porque el que yo ministro me dice que yo debo ser posible a la mujer, marido de la mujer. Y tú tienes tu mujer que eres casado y ya tienes una por ahí con la que te ve. Y cuando hablaban, eran cristianos hasta que no escuchó la conversación. Por eso, decir soy cristiano hoy, usted tiene que tener cuidado de quién le dice soy cristiano. Porque yo siendo un nuevo creyente cometí acciones que después no podía hablar delante de la gente. Usted sabe, a veces uno con la carne cruda en la cabeza, a veces estaba en conversación y tú participabas y opinabas. Y ya entonces cuando entraban al tema que se ponían serio, yo no podía decir soy cristiano, porque si decía soy cristiano yo no sabía. Ay, ¿cómo también me cuenta? Por eso tenemos que tener cuidado de participar en alguna conversación. Trata el micrófono a la hermana Nina. Dios nos bendiga. Que Dios nos bendiga más. Y a su nombre. Bendito y alabado Dios. Hermano, he pedido esta oportunidad. Porque se está tratando del Espíritu Santo. Y quiero decirle algo de testimonio que yo pude ver, vamos a decir, en la antigua edad. Porque cuando esto sucedió, lo más que yo tenía aquí en esta iglesia era unos 55 años. Ya estoy por los 22. Hermano, hay algo muy importante para el creyente y nosotros no lo apreciamos. Y es la alabanza. Quiero decirle que aquí una noche se manifestó el Espíritu Santo, que eran tantas las alabanzas que hasta los niños brincaban esa noche y alababan a Dios. Hermano, no era este templo, era el más pequeño. Y enfrente de la iglesia salió poco para un converso que cogieron y vinieron aquí a ver qué estaba pasando. Eso es muy importante, hermano, la alabanza. Aquí estamos en la alabanza en casa, porque somos muchos y poco se oye la alabanza. Es cuanto quiero decir. Dios nos guarde y nos bendiga para que Gloria a Dios, aleluya. Gloria al Señor. Dios bendiga a nuestra hermana Nina. Dios bendiga poderosamente. Porque el Padre tales adoradores busca que le adoren. ¿Usted sabe qué es lo que pasa con la adoración? Que creemos que adorador es el que coge el micrófono y se para a cantar aquí. Claro, él es un adorador, pero es igual que usted. El que está cantando aquí es adorador y usted también es adorador. ¿Qué sucede? Que usted deja que el que está aquí cante y usted se queda callado. Y usted debe adorar tal como él, así mismo. Amén, mis hermanos. Ahí está el asunto. Y entonces me acuerdo como que la adoración es un ministerio. Yo tengo un ministerio de adoración, no, tú tienes un don de adoración, tú tienes un don de cántico. Tú tienes un talento de cantar. Pero adoradores, tanto el que está aquí como usted, la sala entera, es para que adoremos todos. Amén, mis hermanos. Amén, mis hermanos. Lucas 1:66 dice: y todos los que las oían las guardaban en su corazón, diciendo: ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Señores, cuando la mano del Señor está con usted, no hay obstáculo
no hay barreras, no hay problema, no hay nada, hermano, que lo compunja a usted y lo haga entristecerse. Yo le voy a repetir siempre esto, guárdeselo. Hay un texto en Tesalonicenses, me parece que 1 2 5:17 creo que dice, que me tocó una vez, me lo grabé, que tocó unos papelitos que pusieron aquí una vez, que dice, estar siempre gozoso. ¡Oh, gloria a Dios! Estar siempre gozoso. Mis hermanos, y el Evangelio eso es lo que trae gozo. Y el gozo siempre va a traer en usted felicidad. Y si usted es feliz, nadie le va a causar molestia a usted, nadie lo va a turbar. Al contrario, el que quiera turbarlo a usted porque está turbado, ayúdele a liberarse. Su nombre. Eso es lo que hace la adoración, hermana Nina. Gracias, Dios le bendiga mucho. Entonces, en nosotros ser adoradores no es coger este micrófono y pararnos aquí. No, claro, cuando usted se para aquí, usted está adorando junto con el pueblo. Y claro, muchas veces, si usted se para aquí apático, entonces va a transmitir una apatía a usted que está allí. Pero se supone que cuando usted tome el micrófono aquí, yo que estoy allá, le voy a adorar igual que usted. Cristo dijo que el Padre tales adoradores que le adoren. Su nombre. Hemos cambiado el don el talento de cantar por ministerio de adoración. Y ahí que está el problema. Dios le bendiga. ¿Quién queda la otra parte? ¿Quién te dio la otra parte? A Luis Miguel, para hacer. Sí. Amén. Muy bien. En aquellos días, unos profetas descendieron a Jerusalén, Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, el cual sucedió en tiempo de Claudio. Entonces los discípulos, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea, los cuales en efecto hicieron enviándolo a los ancianos por mano de Bernabé y de Saulo. Amén. Amén. ¿Tiene algo que explicar? Amén. Vemos lo que sucedió en el libro de ellos también, en su capítulo 5, cuando ellos ponían todo a la disposición, o sea que no había malicia entre ellos. Vemos que se cumplió la hambruna que profetizó el profeta en los tiempos de Claudio. Entonces, como esto sucedió, ellos enviaron a Bernabé y a Pablo para socorrer a aquellas personas que estaban pasando tales necesidades. O sea, que ellos tenían también todo en común. Amén. Amén, mis hermanos. Versículo 27. En aquellos días, unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía, y levantándose uno de ellos, llamado Agabo, daba a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la región habitada, la cual sucedió en tiempos de Claudio. Claudio fue Claudio César, un emperador romano que, según la historia, fue emperador en los años 44 y algo después de Cristo, que llegó una verdad y fue eso. Miren, cuando aquí hablo de los profetas, en aquellos de los profetas, yo siempre he hablado del ministerio profético. Y en la Biblia, cuando se refiere a profecía, va a hablar de los profetas. Y como yo siempre tengo muchas disyuntivas y discusiones en cuanto al ministerio profético, y ustedes lo saben, que yo siempre he dicho que en estos tiempos se manifiesta más el don profético que el ministerio profético, porque si tú me dices a mí que tú te vas a parar en una broma a profetizar, como profetizó el profeta, por ejemplo, Amós, o como profetizó, por ejemplo, el profeta Abdías, o el mismo Isaías, en estos tiempos, decirle a la gente, desnúdate y sal a profetizar desnudos. Es un poco incómodo, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Cuando la misma Biblia dice que el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero yo creo que la enseñanza que ellos tenían que dar sobre eso era su esposa. ¿Cuál era la esposa de Dios?
de Dios. Note, mandó a Osea a casarse con una prostituta para dejarle dicho a él que ella era una prostituta espiritual. Mandó a Isaías a profetizar desnudo. ¿Por qué? Porque ustedes sin mí están desnudos. Le dijo a Ezequiel, mira, voy a quitar el deleite de tus ojos. ¿Por qué? Porque todo indica que Ezequiel no agarró yendo el ministerio, que a su esposa, muy linda, que me acabo de casar, no voy a dejar a mi esposa sola. Se la quitó. Entonces, ¿por qué le digo? Ese grupo de profetas que descendió no eran judíos. ¿Usted me está entendiendo, mis hermanos? Entonces, estamos hablando de un grupo que mantenía la cultura tal y como nosotros la queremos mantener hoy. Aunque ellos no fueron arrepentidos, recuerden que se profetizó. Y al profetizarse, hay que escuchar y hacerle caso a la profecía. Yo nunca he dicho que estoy en contra de la profecía, estoy en contra del ministerio profético. Y estoy completamente de que el Espíritu Santo usa a quien Él quiera para profetizar. Y en estos tiempos, como en aquellos tiempos, también se profetizó. Ahora, ¿cuál es el caso que se da aquí? La Biblia nos narra que eran tenían los profetas. Es posible que fueran contemporáneos de Jesús los apóstoles. Porque recuerden que el grupo que andaba con Jesús era contemporáneo de edad. Posiblemente había uno que tuviera más edad que otro menos edad, pero en edad iban ahí casi todos. Fue un grupo contemporáneo que Jesús escogió, contemporáneo a él, como Juan el Bautista. Recuerden que de Jesús a Juan era una diferencia de 6 meses. Elizabeth salió embarazada y 6 meses después salió embarazada María. Entonces, como no da la edad, yo mantengo mi punto. Los profetas que se mencionan aquí no eran judíos. Dicen que descendieron de allá a dar esa profecía allá para que ellos se aperciban. ¿Y qué sucedió después? Pasó lo que ellos dijeron. ¿Qué se cumplió aquí? La regla de la profecía. Por eso es que cuando tú me hablas de profeta, tú tienes que abarcarme mucho. Ministerio profético, tú vas a tener que irte hasta Abraham. Que según Dios, según la boca de Dios, dice que dijo que Abraham era profeta. Sí, porque digan, no, el primer profeta, y empiezan a analizar, no, ¿cuál fue el primer profeta? No, dicen, no, el primer profeta según la boca de Dios fue Abraham. ¿Usted se acuerda del caso aquel con la mujer de él? Cuando se fueron a Egipto corriendo por la hambruna, y allá Elimelech, que ya estaba haciendo una trama, él y el pueblo de él, para quedarse con la mujer de él. Lo que hacían era que lo mataban, lo metían preso y se quedaron con la mujer. Y el mismo Dios se le apareció en sueño y Elimelech le dijo, mira, ¿qué tú has hecho? Ve donde él para que ore por ti, y así ustedes sanarán porque él es profeta. Dios dijo que hablaran con él. Y por eso yo siempre voy a comparar la palabra del Altísimo, del exceso. Cuando me dice una cosa, la voy a comparar con la que me dice otro, a ver cuál tiene más peso. Y usted sabe que ahí se manifiesta lo que es la ley de gravedad. ¿Amén? ¿Quién estudió? Bueno, Luis que es químico, conoce algo de física. ¿Usted sabe cuál es la ley de gravedad, verdad? La ley de la gravedad, todo cae por su propio su nombre. Entonces ese grupo, la Biblia dice que eran profetas, que ellos eran profetas. Pero no podemos ponerlo, no podemos generalizarlo y llevarlo, porque eran los profetas que se manifestaban en los tiempos bíblicos del Antiguo Testamento. Ese era un grupo que venía de allá de Antioquía, enseñaron allá y profetizaron en Jerusalén. Su nombre. Entonces, no quiero decir con eso que si usted tiene sobre usted el ministerio profético está mal. Ese punto es mío, ¿yo? Para que no me hagan contigo. ¿Me escuchó? ¿Me escuchó? Ese punto es mío. Y si analizan ustedes en cuanto a lo que dice la Escritura y busquen lo que dijo Jesús en cuanto a la ley del profeta. Dios le bendiga. Dios le guarde. Mire, sobre la manifestación del poder. La manifestación del poder. Yo tengo aquí, yo pude encontrar algo. ¡Oh, gloria a Dios! Una iglesia en avivamiento. Yo busqué una cuanta definición de eso. Una iglesia en avivamiento se refiere a una comunidad cristiana que experimenta un periodo de renovación espiritual y crecimiento. Este avivamiento se manifiesta a través de una mayor conciencia de la presencia de Dios, un fervor renovado en la oración y el estudio de la Biblia, un aumento en la evangelización y el discipulado y una transformación en la vida de los creyentes.
En esencia, es un tiempo en el que la iglesia se siente revitalizada y más comprometida con su misión. ¿Y cuál es la misión de la iglesia? Usted vio varios puntos, ¿verdad?, que se mencionan ahí. Usted vio, le repito un par de ellos, le voy a repetir un par de ellos. Un fervor renovado en la oración y el estudio de la Biblia. No voy a contar mucho sobre eso para no herir sentimientos. Su nombre. Aquí se hicieron 2 semanas, ¿verdad? 2 semanas fueron de oración. Fueron 3. Sí, se hicieron 2 corridas y después se hizo otra. 3 semanas. Y yo no vine todos los días, claro. Y hubimos mucho que no vinimos todos los días, pero hubieron gente que no vinieron ni un día. Su nombre. Vamos a dejar los sentimientos ahí, amén. No, porque es verdad. Miren, otra definición que encontré. Una iglesia en avivamiento se refiere a una comunidad cristiana, comienza igual, que experimenta un despertar espiritual profundo y generalizado, donde hay un énfasis renovado en la fe, la oración y el estudio de la Biblia, y un mayor compromiso con Cristo y servir a los demás. Señores, la mejor manera de predicar es el servicio. ¿Usted sabía? ¿Usted lo sabía? ¿Usted lo sabía? La mejor manera de predicar es el servicio. No solamente en la congregación, el servicio a tu entorno, a donde tú vives. Esa es la mejor manera de predicar. La predicación se daña cuando en tu entorno tú tienes cualquier quítame la paja con alguien y agarra el evangelio, lo mete en una gaveta y sale a resolver ese problemita que tú tienes que encontrar. Donde tú tienes que ir al contrario, salir revestido del evangelio. Revestido del evangelio y del amor de Dios a tratar ese inconveniente que tú tienes con tu vecino y con tus familiares. Cuando usted es un servidor en su zona, usted no va a tener que abrir la boca. La gente, aunque muchos lo hacen con malicia, lo van a usar a usted, pero lamentablemente para usted y para mí, para eso es que nosotros estamos, para ser usados. Amén. Usted y yo estamos para ser usados. Y cuando usted hace eso, usted no es usado por esa persona, usted es usado por Dios. Porque lo más difícil para nosotros es humillarnos, pedir perdón. Pero cuando hacemos eso, hermano, miren, yo creo que ni Tyson daba a tropar como ese. Cuando usted se humilla y perdona a alguien por algo que le hizo, usted da la mejor recompensa que se pueden dar, porque un corazón, si el corazón suyo se contritó y se humilló, el que se desbarata es de esa persona. Amén, mis hermanos. Entonces, el verdadero avivamiento menciona varios punticos de eso. Es tiempo del fervor espiritual donde se busca una mayor manifestación del poder de Dios y donde se experimentan cambios significativos en la vida de los creyentes y en la comunidad. Nosotros, herramienta para comportarnos bien tenemos de más. Herramientas para comportarnos bien tenemos de más. Y no es que no tengamos diferencias entre nosotros. Van a haber diferencias siempre entre nosotros. Y muchas. Nosotros somos mejores que Pablo. Somos mejores que Bernabé. La Biblia dice que Pablo y Bernabé eran compañeros de ministerio desde que él lo buscó allá en Tarso y se lo llevó a Antioquía. De ahí fueron de Tarso a Antioquía, de Antioquía a Jerusalén, y de Jerusalén volvieron a traer a los pueblos gentiles. Y dice que en una ocasión hubo una disyuntiva entre ellos, hubo problema entre ellos. ¿Se fajaron? ¿Quedaron enemigos? No, mira, tranquilo, pero tranquilo, pero hay algo que no se puede romper. Esa cadena debe seguir. Y yo veo ese punto como el mismo propósito de Dios, porque dos pilares andaban juntos. Es posible que el evangelio estuviera centrado en una rondita donde podía abrirse hacia los alrededores. Y Dios provoca que Pablo le reclame a Bernabé por los malos de su sobrino, y Bernabé le dice: no, espérate, yo no lo puedo dejar solo a él, espérate, coge por aquí,
y yo cojo por allí, y el Evangelio seguirá siendo predicado. Su nombre. Nosotros todos los que estamos aquí somos personas diferentes, todos. Todos. Posiblemente a alguien le caiga mal a otro que está mal, si eso es. Muy mal. Posiblemente a alguien no le guste la acción de otro. Posiblemente alguien se sienta agradado. Es normal que se sienta agradado uno más con uno que con otro, pues es normal porque por eso somos personas, pero hay algo que no se puede perder. Y es lo que dijo Juan. Lo que dice Juan. Porque de la manera que Él nos amó, amémonos nosotros los unos a los otros. Nosotros tenemos que tener cuidado con eso, porque a veces creemos que yo tengo que estar al lado de fulano obligado y yo tengo que amar a fulano obligado. Usted no quiere estar al lado de fulano, no te habla de fulano, pero te está obligando a amar a fulano. Pero usted no se bebe una taza de café de agua con al lado de fulano, son sus problemas, pero usted está obligado a amar a fulano. Porque aunque no se beba el agua y el café al lado de él, usted tiene que amar, y si no lo ama se va a perder. No soy yo, la Biblia que dice que sin santidad y amor nadie verá al Señor. Es la Biblia que lo dice. Y usted lo usa mucho ese texto de Hebreo. Sin santidad y amor nadie verá al Señor. ¿Por qué queremos ser santos y no amar? Y yo creo que la segunda es mayor que la primera. Porque la segunda te lleva a tener la primera. El amor te lleva a ser santo. ¿Tú sabes? El amor te ayuda a ser santo. El tu amar te ayuda a ser santo. Porque dice que el amor purirá. Aleluya. Debo buscar un texto para leer eso. Estamos casi terminando. Pero este estudio el tiempo nunca da. Pero son muy buenos, hermano. Muy buenos. Vamos a buscar la primera de Juan. Primera de Juan, capítulo 1, verso 7. Dice: amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Y dice el versículo 9: en esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. ¿En qué consiste el amor? No en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros. ¿Quién lo amó primero? ¿Usted a Dios o Dios a usted? Entonces, si Dios lo amó primero a usted, ¿por qué usted no puede amar a otro? Hermano, el avivamiento de la iglesia, para que el avivamiento de la iglesia siga, pues yo no sé de dónde vivo que hay, ¿no? En la iglesia siempre ha existido un avivamiento. Si la iglesia no había tenido siempre un avivamiento, usted no había estado aquí ni yo tampoco. Porque todos aceptamos al Señor en diferentes épocas. Todos. Alguien se convirtió en los 90, en los 80, en los 70. Yo me convertí en los 2000. Otros se convirtieron en los 2005, 2010, 2020 y se sigue convirtiendo en el avivamiento siempre está. Lo que pasa es que muchos lo ven, otros no lo ven. Muchos lo quieren de una forma y Dios lo ha manifestado de otra forma. ¿Te metes en el hermano? Y el avivamiento, continuamos que el avivamiento es cuando una iglesia se concentra en que lo primordial es la predicación del Evangelio, la oración, el estudio de las Escrituras, porque sin oración y estudio de las Escrituras usted no va a poder predicar el Evangelio. Entonces, cuando se anuncia oración y estudio, venga, ¿qué es lo que tiene que ver la oración? La oración tiene que ver con tu fortaleza espiritual. Y nosotros, aunque tú puedes orar en tu casa que te fortalece, pero nosotros somos una comunidad de fe que nos reunimos aquí y unánime como la iglesia primitiva le pedían al Señor fortaleza, manifestación, poder, comunión los unos con los otros
Y nosotros también lo podemos hacer. Y el estudio de la palabra, ¿qué hace cuando tenemos estudio? Traiga marcadores. Yo tengo la costumbre de traer marcador siempre. Es difícil que usted vea con un estudio que yo no, aunque yo no traiga manual, es difícil que tenga marcador. Y hay textos que los recita Rafa, Luis o Eridania, los que están en la Biblia, que yo hago con mi Biblia y pongo un marcador y pongo y lo marco. Y es un texto que muchas veces lo puede ayudar a usted para salir de algunos inconvenientes bíblicos. Muchas veces no discusiones, que la gente cree que uno discute, no. Aclaraciones bíblicas. Una cosa es discutir y otra cosa es aclarar los puntos. Amén. El que discute deja a todo el mundo confundido. El que trata de aclarar un punto se sienta tranquilo. Si el otro quiere escuchar, entonces le ayuda a aclarar. Si él no quiere escuchar, eso lo deja. A mí me actitud, sigue quedándolo tranquilo. Amén, mis hermanos. Entonces, el asunto del avivamiento en la iglesia, estamos claros con eso, ¿verdad? El asunto del avivamiento, estamos claros con eso. Entonces, cuando se da el caso de que la iglesia se reúne en Antioquía, yo le decía al principio que esta Antioquía pertenecía a Siria y había una Antioquía que pertenecía a Galacia. ¿Por qué le doy la explicación de eso? Porque mucha gente se confunde a veces cuando se mencionan las dos Antioquías. Y según algunos eruditos es posible que no fueran las únicas dos que existieran. La Biblia se resalta en estas dos porque es donde tienen que salir los discípulos corriendo. Cruzar desiertos no era cerca. Salir de Jerusalén, cruzar por Antioquía, Tarso, Fenicia, Tiro y Sidón, era largo el camino. Y ellos llegaron hasta allá, predicaron el Evangelio, y hoy de ellos no podemos llegar a servir. ¿Con su nombre? ¿Su nombre? ¿El nombre de Cristo? Dios le bendiga. Dios le guarde. Y recuerde siempre que el avivamiento de la iglesia es cuando a través del Espíritu Santo la gente es confrontada y acepta al Señor. Y si es confrontada y no acepta al Señor, entonces seguirá con sus problemas ahí, porque la palabra se quedará ahí. Una iglesia que se reúne, predica, enseña, provoca que el Espíritu Santo se manifieste, es una iglesia que sale y hace todo eso y hace. Aquí adentro, para los que llegaron tarde, ya usted y yo tenemos con qué correr. Ya usted y yo fuimos llenos del Espíritu Santo, corramos nosotros aquí adentro. Y eso no es avivamiento, es una demostración de que el poder de Dios está sobre nosotros y que la manifestación de Dios está sobre nosotros. Ahora, el avivamiento se da cuando usted y yo manifestamos eso y hacemos que los de afuera lo hagan. Dios le bendiga. Dios le bendiga.